Este miércoles se llevó a cabo en la ONU la votación del proyecto de resolución denominado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Así se llama todo el informe, sobre el cual 187 estados votaron favorablemente para que la oscura Casa Blanca suprima esa criminal política. Como muchos de ustedes saben, la Asamblea General de la ONU inauguró este martes su ciclo de debates del impacto del bloqueo estadounidense sobre Cuba. Allí decenas de países, específicamente aquí en Nueva York, repudiaron la brutal medida económica impuesta hace más de 60 años contra esa nación caribeña y exigieron su cese inmediato. Se trata de la 32ª ocasión que en el seno de la ONU se debate y condena diplomáticamente, escuchen esto, se condena diplomáticamente a Estados Unidos por este absurdo chantaje que algunos países califican como la mayor violación hacia los derechos humanos en Cuba. Por ejemplo, se calcula que el bloqueo recrudecido por Estados Unidos causó daños a Cuba superiores a los $5.000 millones durante solamente este año. Ahora, mientras el mundo exige el fin de los bloqueos contra la isla caribeña, Estados Unidos se mantiene firme ante su guerra económica contra Cuba. El mundo condicionó en los daños que ha provocado el bloqueo económico de Washington contra el pueblo cubano. La Asamblea General de la ONU alega que se trata de más de 6 décadas de medidas coercitivas e instan a eliminarlas, pues señalan que estas medidas socavan los principios de libre determinación, el Estado de Derecho y las relaciones pacíficas que establece la ONU. Entre algunos miembros del bloque lo califican como inhumano en medio de los intentos de la Casa Blanca por asfixiar a la economía y doblegar al pueblo. Algunos de los países que manifestaron su rechazo ante las políticas hegemónicas fueron, por ejemplo, Venezuela, Brasil, México, Barbados, Colombia, Bolivia, Irán y Angola, por supuesto. Estamos hablando de 187 países. Pero antes de seguir con el tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, específicamente en nuestra cuenta en Telesur TV, en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado, respondido la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros se sumen a la participación que consideramos muy importante. Está el código QR también, donde está la pregunta y las opciones de respuesta, pero vamos a recordar la pregunta. Se produjo una votación histórica de 187 países, excepto Estados Unidos, Israel y Moldavia. Los dos primeros, se opusieron y Moldavia se abstuvo. Exigen en la ONU el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra Cuba. Entonces nos preguntamos y les preguntamos, ¿qué demuestra este resultado? ¿Qué demuestra? Una opción es el chantaje económico de Estados Unidos. La otra opción es la incapacidad de la ONU. Tercera opción, la dignidad de Cuba. La cuarta, la solidaridad mundial. Y la quinta, el irrespeto de Estados Unidos a la ONU. Si no ha participado, puede hacerlo ahora porque más adelante asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Pero hemos invitado, por supuesto, a una persona que sí sabe, comparado con nosotros, lo que está pasando por varias razones. La primera es que es cubano. ¿Ya? Ernesto, ¿cómo estás? Cubano-venezolano. Bueno, cubano-venezolano, estás casado con una venezolana, ¿no? No, y tengo la ciudadanía venezolana. También. Perfecto. Pero chévere. Como decimos aquí en Venezuela. No, pero la sangre es sangre. Sangre es sangre. Ernesto Wong, el segundo apellido es Maestre, pero también es maestre en muchas cosas. Politólogo, analista internacional, profesor universitario, y no tenemos tiempo para decir todas las cosas que está haciendo. Todos los días está muy ocupado con este y otros temas más. Ernesto, bienvenido. Gracias, Luis. Bueno, ya sabemos que es la 32ª vez que se hace esto, 32 veces. ¿En cuántos años? Ya casi 30 y tantos. Estableciendo que, bueno, que hay que eliminar el bloqueo. Explícale a los legos, es decir, la gente que de repente todavía no está clara con respecto a eso, en breves palabras, ¿qué significa el bloqueo? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Cuál es el argumento que una nación tan poderosa como Estados Unidos, que puede acabar con el mundo si le da la gana mañana, sí, entonces está enfocado en Cuba? Fíjate que el bloqueo, buenas noches a los televidentes, el bloqueo comienza cuando inicia la Revolución Cubana, desde el momento en que la revolución se plantea la autodeterminación de su régimen, de su futuro, primero con las nacionalizaciones de las propiedades que no eran de Cuba
y que era la mayoría del Producto Interno Bruto, venían por ahí por esas propiedades norteamericanas, por un lado, ¿no? Ujú. Pero ya desde antes que se hiciera la labor de, como lo anunció Fidel en el año 60, ya desde el 59 ya habían manifestaciones de empezar a tomar medidas para que se fueran los capitales de Cuba, como ocurrió. Incluso hay discursos de Fidel, del Che Guevara, pidiéndole a los que tenían capitales que se quedaran para que se mantuviera la economía cubana funcionando. Pero los Estados Unidos, obcecados, como bien lo han señalado algunos de los líderes, presidentes de países que hablaron en la ONU, es una política, pero loca, ¿no? Una política para causar una pérdida en el pueblo fuerte desde el principio de los 60. Ahí empezó a producirse esa postura de bloqueo. Hay varias leyes en que se basan las medidas tomadas de bloqueo, incluso desde principio de siglo. Desde principio de siglo hay algunas leyes que para cambiar el bloqueo tienen que saltarse esas leyes que vienen hasta el principio del siglo. Después vienen las leyes contra de comercio con el enemigo. Entonces, al calificar a Cuba como enemigo, cuando el propio Fidel en el 59 que va a viajar a Estados Unidos, expresa su interés en tener buenas relaciones, porque ese es el problema también, ¿no? Que no quieren resolver los conflictos por la vía pacífica, quieren usar la fuerza, quieren usar dijéramos, esas políticas, ya en estos momentos, políticas híbridas, podríamos decir, ¿no? También, porque están tratando en estos momentos de afectar más al ciudadano común, como está pasando en otros países, como pasa en Venezuela también. Pero bueno, ese desarrollo se da en todos estos años. Hace 30 atrás comenzaron los pueblos que tiene que ver con los avances que había tenido el socialismo en el mundo, y comenzaron los pueblos a darse cuenta y algunos gobiernos a rechazar esta política de bloqueo. Entonces, a la luz del tiempo que ha pasado, vemos cómo ha causado daños materiales, pero también daños espirituales, dijéramos, ¿no? Sí, fíjate que vamos a ver un poco de historia aquí con el material que nuestros muchachos han buscado. Se cumplen 62 años, ¿verdad? Desde cuando la administración del presidente John F. Kennedy, que firmara el decreto de un bloqueo económico, comercial y financiero sin precedentes contra Cuba, que entraría en vigor el 7 de febrero de 1962. La isla continuó padeciendo las medidas coercitivas de Estados Unidos que pretendían poner tras las cuerdas a sus autoridades para que cumplieran sus intereses hegemónicos. La medida tomada por Kennedy estaba amparada en una vieja ley de comercio que tú estabas mencionando, con el enemigo de 1917, para ser exacto, promulgada contra el antiguo imperio alemán y sus aliados durante la entrada de Washington en la Primera Guerra Mundial, para ser exactos, ¿no? Lo que propició privar a la isla de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Recordemos que Estados Unidos realiza sus estrategias hostigantes contra naciones que no comparten sus intereses imperialistas, ya ni siquiera capitalistas. Tal es el caso, por ejemplo, de Cuba, una isla que consideran no solamente su patio trasero, lo consideran parte de su territorio prácticamente. Sí, eso, bueno, conocemos lo que fue la enmienda Platt. Ajá, claro. El principio del siglo, que planteaba que podían invadir a Cuba si se veían afectados sus intereses. Eso fue después de la independencia de Cuba de España, que supuestamente Estados Unidos ayudó. Prácticamente. Ya lo que pasa es que después en el 40, bueno, se tuvo que hacer un cambio ahí. Pero bueno, el asunto es que ya vamos por más de $1 millón de millones de dólares que se ha dañado a Cuba en eso. Si Cuba hubiera tenido ese $1 millón de millones de dólares en su haber, estuviera mucho más desarrollada, porque con todo la experticia, las tecnologías, los talentos, como se ha demostrado ahora con todo el desarrollo de la Revolución Cubana en la ciencia y las tecnologías, los recursos financieros hubieran sido excelentes. Ahora, el problema son los dolores, los daños, las tristezas que ha provocado el bloqueo, ¿no? Porque toda una serie de procesos que se han desarrollado en Cuba tiene que ver con el bloqueo,
no solamente con las medidas coercitivas, sino también con las operaciones encubiertas que ha llevado a Estados Unidos a cabo para derrocar a la Revolución Cubana. Y conversaba yo con una cubana, amiga mía, que me dice, bueno, no solamente eso, sino que además se crea el desánimo de la población a pesar, ¿no? O sea, es un pueblo muy digno, un pueblo que está luchando, pero fíjate tú qué pasó. Se luchó contra una dictadura pro-yanqui, la de Batista, e inmediatamente tiraron el bloqueo. Entonces la gente de Cuba salió de una dictadura a otra peor, porque el bloqueo de los Estados Unidos es como una dictadura, bueno, imperial sobre imperial. Cuba. Entonces, bueno, el pueblo cubano ha tenido que sufrir eso y además ha demostrado una gran dignidad con la ciencia, con la medicina, con la tecnología, las vacunas, el deporte, la educación. El canciller cubano Bruno Rodríguez compartió en cifras los daños causados a la economía de la isla como parte de las medidas coercitivas de Washington. Vamos a ver las cifras que él tiene. Él tiene una cuenta que creo que es conservadora, creo yo. Solo en un año, el anterior gobierno estadounidense sancionó a 53 buques y 27 compañías asociadas a los envíos a Cuba. El daño a la economía cubana de 18 días de bloqueo asciende a 252 millones de dólares. Los daños por 5 meses de bloqueo equivalen al total de las importaciones cubanas anuales de combustible, que promedian unos 2.000 millones de dólares. El gobierno del presidente Joseph Biden suele declarar que ayudar y apoyar al pueblo cubano es su política. ¿Quién puede creerlo? Me dice Ernesto Wong que se calcula que es $500,000 por hora desde que se empezó el bloqueo. Imagínate tú cómo será eso. Pero vamos a ver en detalle cuáles han sido las consecuencias de las sanciones unilaterales de Washington contra Cuba, Ernesto. Sí, perfecto. Bueno, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, las cifras de pérdidas se traducen, como lo acabamos de escuchar, en $5 millones. ¿5 millones o 5.000 millones? Ah, bueno, 5.000 millones. 5.000 millones. 5.000 millones, claro. Según datos oficiales, la isla hubiese alcanzado un crecimiento del Producto Interno Bruto de 8%, como Venezuela, pues, sí, en 2023, de no continuarse las sanciones unilaterales. Sin embargo, registró una caída de 1.9, casi 2% en el año pasado. A esto se le suman las denuncias de ser una táctica agresiva que solo busca asfixiar a la economía cubana, afectando a la población para que se desmotive, especialmente a los más necesitados. Asimismo, fragmentar la sociedad cubana y utilizar el sector privado con fines políticos contra la revolución. Y bueno, ya hemos visto los efectos del tema eléctrico, ¿no? Sí, fíjate que hace años, más de 20 años, la Organización de Comercio de Estados Unidos ha planteado eliminar el bloqueo para poder comerciar con Cuba. Les interesa vender su producto. Entonces, pero no solamente eso, sino que las, dijéramos, sanciones, castigos, multas a empresas que no son cubanas, empresas europeas, asiáticas, que quieren comerciar con Cuba y han comerciado, las multan. Es decir, que el bloqueo también tiene efectos extraterritoriales, que es otra de las causas por las cuales la mayoría de los países se oponen al bloqueo, incluso aliados de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todo eso. Ahora es algo que pasó ayer, hoy, hace horas, que fue que Milei ya te iba a preguntar eso. Votó a la canciller. Sí, pero no hables de eso, yo te lo voy a preguntar en la próxima parte porque está muy interesante. Sí, ese dato es interesante. Y pasó algo curioso que ya tú seguramente lo habrás estudiado. Esta amiga cubana, y vamos a la pausa, esta amiga cubana me decía también que además del bloqueo para las MIPYME, las pequeñas y medianas empresas que tienen otras condiciones de legalidad en Cuba, pues comercian con Estados Unidos, pero con altísimos costos. Sí, no, y cuando venden sus productos en Cuba, pues carísimo, que es otra manera de asfixiar al pueblo cubano. Exacto. Vamos a despedir nuestra primera parte del programa. Estamos con Ernesto Wong, que es un experto, una maravilla, para que entonces ustedes puedan participar. Recuerden que tienen el código QR, que lo tenemos aquí. Juan, lo ponemos, ahí está. Ponen el celular con la pregunta y las opciones de respuesta, pero también está en nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram, para que participen y nos ayuden a confeccionar una interpretación. Cuando regresemos, además, Ernesto, además de ver el bloqueo, oye,
¿qué salida tiene Cuba? O sea, ¿qué salida tiene porque no puede ser que tengamos 60 y pico de años con un bloqueo y que no haya una alternativa de solución. Eso lo veremos acá porque todo esto es importante para el mundo desde el sur. Exacto. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Seguimos en el mundo desde el sur. Recuerden que hoy estamos hablando de un tema muy sensible porque acaba en la ONU 187 países aprobaron, pero claro, de manera política, diplomática y si se quiere simbólica, sí, que el bloqueo contra Cuba es una locura, por decirlo menos, un crimen, un genocidio si se quiere. Y bueno, solamente 3 países no participaron en esta idea. Por supuesto, Estados Unidos, que es el culpable del bloqueo, Israel, que ustedes saben que es un régimen genocida, y Moldavia, que tiene algunos intereses por ahí. Pero bueno, vamos a escuchar al canciller Bruno Rodríguez de Cuba, quien denunció que el bloque contra su país es una guerra económica y comercial y es un crimen que califica como genocidio. Vamos a escucharlo claramente en voz de este representante de la política exterior cubana. El bloqueo contra Cuba es una guerra económica, financiera y comercial y califica como un crimen de genocidio. Es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo. Es el sistema de medidas coercitivas unilaterales más abarcador, integral y prolongado que se ha aplicado a lo largo de la historia contra país alguno. ¿Cómo sería Cuba hoy de haber contado con los 164.000 millones de dólares de los que nos ha privado el bloqueo desde su imposición? Esos daños ascienden a 1.499.710 millones de dólares si se toma en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro. Americano. Sí, acuérdense que los Estados Unidos manejan el billion, o sea, el billón. 1.000 de millones. 1.000 de millones. Pero esto es 1.000.000 de millones. 1.000.000 de millones sí, de dólares. Pero eso son las cifras, digamos, matemáticas, pero más allá de eso hay una cantidad de daños colaterales, de salud, bueno, electricidad, todo. Emigración. La migración. Éxodo, muchachos jóvenes que por mar mueren. Sí, sin duda. Un poco de cosas, ¿no? Mira, Ernesto, hay un caso interesante, que si quiere lo ponemos de una vez. En Argentina, el presidente Javier Milei destituyó a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, luego que ella votara rechazando el bloqueo contra Cuba en la Asamblea Nacional. Uno dirá, bueno, ¿será que le entró la conciencia? Mediante un comunicado, la oficina presidencial anunció que el motivo de despido de la ahora ex canciller se debió al voto favorable que dio la delegación argentina a la resolución que condenaba el bloqueo, que condena el bloqueo estadounidense contra Cuba. Asimismo, las autoridades afirmaron que iniciarán una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar a los impulsores de lo que calificaron como agendas enemigas de la libertad y democracia occidental. Sumado a esto, el gobierno informó que ante el despido de Mondino, el actual embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Wertheim, ese apellido tan anglosajón, asumirá como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Ernesto, ¿qué pasó aquí? ¿Mondino le entró un aire de conciencia, está actuando como diplomática
o le dieron mal el dato? ¿Qué pasó ahí? Mira, yo creo que es una funcionaria que tiene una cierta dignidad. ¿Sí? ¿Crees tú? Y que ve que el mundo entero, los mismos aliados de Estados Unidos están votando a favor de Cuba. Ajá. Y ella no quiso dejar aislada a Argentina como se ha quedado aislado Estados Unidos. Ajá. En su haber, ¿no? Yo pienso que en su haber está ese sentimiento de no castigar a la propia Argentina. Pero ella se jugó el puesto allí, porque tú sí, pero bueno, por eso, porque es que no le preocupa el puesto. Ajá. ¿Le preocupa de su conciencia? ¿Crees tú? Yo dijera que le preocupa a lo mejor a quien está ella ligada, porque ve también el fracaso de Milei con el pueblo argentino. Bueno, algunos dicen que hay también problemas internos dentro del gobierno argentino. Claro. Y ella es una de las que pudiera... Sí, bueno, como pasó en una etapa de Bolsonaro, que también se opuso al bloqueo en la etapa de Brasil. Sí. Bueno, es decir, y hubo una época en que Estados Unidos se abstuvo. De esos 187 hay 100 que son oligarquías en el poder, etcétera, pero que ese es el problema del mundo de hoy, ese mundo que anuncian los BRICS, que lo están viendo todos los países. Sí. Entonces están viendo que en algún momento ellos pueden ser víctimas de un bloqueo parecido, porque Estados Unidos, en su afán de supremacista y eso, puede llevar a cabo esa acción con otros países, como las está llevando con las sanciones a 30 países. Entonces, yo creo que hay un cuidado de eso, ¿no? Cuidado de eso. El hombre que ponen, en el canciller que ponen, era el embajador en Estados Unidos. Claro. Un tipo que está preparado y que a lo mejor lo obligaron a hacer esto que ahora va a hacer para mantener a Argentina en esa postura pro-americana, ¿no? Ernesto, nos queda poco tiempo. Yo no Sí. sé si la pregunta es complicada para que la hagas en breve, pero ¿qué salida tiene Cuba entonces? Bueno, fíjate que la salida está en la misma, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de todo ese avance que tiene la ciencia y la tecnología, con las inversiones que están haciéndose ahora, a través que se van a empezar a incrementar con los BRIC, como socio de los BRIC, se van a incrementar las inversiones. Ajá, eso es importante. ¿Por qué? Porque Cuba, al tener una preparación, talentos humanos en toda la isla, se pueden hacer planes de desarrollo descentralizados y como ha pasado con el turismo, por ejemplo. La inclusión de Cuba en los BRICS es Por justamente ejemplo, una forma de desbloquear. Y ahora se pronunció CELAC, con Honduras al frente, se pronunció CARICOM, se pronunciaron los no alineados, los grupos 77, pidiendo levantarse el bloqueo. Entonces, todo eso va a girar en torno al aprovechamiento que tienen. ¿Quién desbloquearía las condiciones? ¿Quién un acto Estados- de imaginación? ¿Trump o Kamala? Ningún presidente puede tomar decisiones contra el Congreso. Ajá. El Congreso es el que tiene que aprobar, como la ley Burton, la otra ley, todas esas leyes que han aprobado, las Claro. tiene que tumbar el Congreso. Y la que tú me Entonces, dijiste del 1914. tiene que haber un cambio sustancial para que se elimine ese bloqueo. Pero vamos a evadir el bloqueo, Cuba va a evadir el bloqueo con las relaciones con ese mundo del sur global. Como hace Venezuela también. Como también lo va a hacer. Mira, vamos a revisar qué opina nuestra audiencia, ¿te parece? La encuesta que hicimos. Perfecto. Bueno, mira, vamos a revisar rápidamente. Se produjo una votación histórica, 187 países, excepto Estados Unidos e Israel, que votaron en contra, y Moldavia, que tiene sus intereses. Exigen que en la ONU el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra Cuba. ¿Qué demuestra este resultado? Hemos colocado 5 opciones. La primera opción es el chantaje económico de Estados Unidos. 13% piensa que es eso. 22%, una quinta parte de nuestra audiencia, quizás una cuarta, la incapacidad de la ONU, que es real, pues. 13% piensa que ahí se demostró la dignidad de Cuba. 28% hablan de que ahí se demostró la solidaridad mundial. Y una cuarta parte, 24%, el irrespeto de Estados Unidos a la ONU, que si juntamos una con la otra, es 50%. Exacto. Yo creo que hay una que es el aislamiento de Estados Unidos, que se ha demostrado el aislamiento que tiene Estados Unidos en el mundo. Se ha bloqueado a ellos, un boomerang. Bueno, mira, Ernesto, muy agradecido. Voy a hacer una conclusión. Fue muy rápido todo. Oye, este es un tema, bueno, son 60 años de bloqueo. ¿Qué podemos hablar aquí? Es muy probable que muchos de ustedes, se indignen, y con toda razón, ante el hecho de que
a pesar de que los gobiernos de 187 países, entre 190 naciones, reconocen que Estados Unidos está cometiendo un crimen contra Cuba. Eso no implica que la mayor de las Antillas se liberará del absurdo, brutal y criminal chantaje que se ha confeccionado desde el epicentro de los males del mundo. Así lo llamo yo, Estados Unidos. Pero hay algo de gran valor en este evento. Los pueblos de países donde existen democracias, monarquías, dictaduras, gobiernos con modelos e ideologías socialistas, fascistas y hasta nazistas, con incontables religiones y diferencias étnicas, entre otras variables sociopolíticas, están observando, como tú lo decías, que los regímenes genocidas del planeta, es decir, Estados Unidos e Israel, son los que insisten en mantener bloqueada Cuba. Es una señal clara de que el pueblo cubano se distancia de los monstruos y ha marcado un ejemplo de dignidad, solidaridad y transformación del mundo desde el sur.